Bueno, Ok, sí, bueno, buenos días, jóvenes. Les estoy dando información de que ya en la plataforma está, pues todo lo que vamos a ver. Y también el último día es presentación de videos. Si ustedes quieren presentar en vivo, pues lo podemos hacer ese día. Ese día es presentación. Pero si ustedes quieren elaborar un video de su presentación en el que ustedes hagan correcciones, editen, qué sé yo, por si se equivocan, vuelvan a iniciar también puede ser. Nada más me manda un mensaje de que no se van a presentar ese día y que, pues obviamente van a mandar su video y su video lo tienen que mandar antes del día de la presentación. O sea, no me lo vayan a mandar el mero día porque ese día voy a estar calificando a sus compañeros. Pueden presentar videos. Pueden, obviamente, componer su video, recortarle si se equivocan, volver a empezar, qué sé yo. Obviamente estamos hablando de que somos profesionales y queremos que quede de manera más profesional posible. Eso es válido. Nada más el único requisito es que sea antes, porque yo voy a calificar hasta el día sábado los videos. Ya el domingo estoy ocupada. Entonces, los que no vayan a presentar en vivo, pues yo entiendo que ustedes quieren presentar un mejor trabajo y pues de manera más profesional quieren ir preparando su video. Entonces ya están todas las actividades y al final de cuentas la presentación del video pues es todo lo que aprendimos en la materia y cómo lo aplico en mi emprendimiento o en mi vida, porque también esto se aplica en la vida. Entonces, los que vayan a presentar su video, nada más me lo mandan antes, porque ya el domingo no voy a tener tiempo de ver un video de uno, un video de otro. O sea, 12 videos ya es mucho. Pueden hacerlo. eh, no les voy a dar más que el límite de 30 minutos. No se pueden pasar de 30 minutos y que no sea menos de 20 minutos. O sea, tampoco me lo hagan de 5 minutos porque pues se va a calificar, ¿no? Entonces, pero sí tienen esa oportunidad de que hagan su video bien presentado, editado y etcétera. Nada más que si me avisan, maestra, yo no voy a presentar ese día porque pues voy a hacer mi video. Y ya con eso, ya me dicen, nada más que mándenmelo a más tardar el sábado, porque si no, el domingo ya no voy a poder. Entonces, es importante, nosotros en algún momento, pues ponernos de acuerdo. Yo siempre les digo, chicos, todo podemos hacer, nada más con la adecuada comunicación. Si ustedes me dicen, tengo un problema, tengo algo, pues en lo que les pueda yo ayudar. Ahora, pero obviamente con tiempo. Ya si me lo mandan después, pues no puedo hacer mucho. Y si me lo mandan el domingo, entiendan que media hora que ustedes graben es media hora de mi tiempo por ti y media hora por otro y media hora por otro y media hora. Entonces, si me lo mandas el domingo, pues ya no lo voy a poder hacer, pero voy a estar calificando viernes y sábado. Entonces, terminamos, creo, ¿qué día terminamos? ¿El 9? Tienes, a ver, espérame, déjame que yo busque qué día terminamos. Lista de asistencia. Em, Terminamos el 9 de noviembre, o sea, el 9 de noviembre solo sería entrega de proyecto y pues ya la calificación. Todas las tareas entréguenlas antes del 9. Si me explico, no cuenten con el 9 como para entregar tareas, ¿sale? ¿Dudas?
Bueno, yo sí tengo la cuestión que dice que todas las actividades las va a subir a a la plataforma, ¿verdad? Ajá. Estaba yo checando la plataforma y lo que es la actividad del resumen de la clase pasada no me aparece, no la puedo visualizar en la plataforma. Ah, ok. Qué bueno que me dices. Entonces lo que voy a hacer es mandarles en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp a todos la lista de las tareas. Y entonces que cada uno vaya revisando si sí le aparecen o no, pero esta semana, pues por si hay que hacer alguna corrección, porque sí estamos teniendo algunas cosas, al menos yo, no sé los demás compañeros con la plataforma. De hecho, hasta estoy pensando en cambiar de equipo porque no vaya a ser que sea porque esté muy lleno y no abre completamente la plataforma o no cargue bien o qué sé yo. Entonces, de todos modos, yo me comprometo a mandarles la lista en el grupo de WhatsApp para que todos sepan lo que les debe de aparecer. Y independientemente de todo, ahí les voy a poner en el grupo. Los que no visualicen alguna tarea, mándenmela al correo y me mandan un mensajito ahí en la plataforma. eh, Me mandan, maestra, yo mandé el resumen por correo. Ya, o sea, y ya yo se los reviso, pero todo con tiempo. Por eso les voy avisando para que no tengan ningún contratiempo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, pues ninguno. Hasta ahorita ninguno. Ok, van a surgir las dudas al hacer la tarea. Ah, ok. Bueno, yo no sé si sus compañeros se van a conectar o no, pero nosotros vamos a tener que empezar a grabar porque si no, el tiempo nos va comiendo. Y la clase pasada me pasé 10 minutos de la otra clase y los tuve que devolver. Es que estuvo apasionante el tema. Entonces, pues obviamente se dieron cuenta los directivos. Maestra, le apasiona mucho la materia, ya nos dimos cuenta, pero tiene alumnos esperándole. Ni modo. Bueno, vamos iniciando. Parece que van a entrar dos compañeros, pero bueno, en 2 minutos que entren y si no entran, pues ya ni modos. Ya hay que vayan viendo los en vivo. Bueno, voy a iniciar el en vivo acá y vamos viendo. La verdad que este tema es maravilloso. ¿Qué estudias, Florentino? Dice ahí. ¿Qué carrera estudias? Ingresé a la licenciatura ingresé a la licenciatura de desarrollo innovación y desarrollo de software. Ujú. Bueno, ¿Sí me escucha? mm, bueno, vamos a hablar de conflictos. Seguimos con los conflictos, pero es que hay que saber todo esto porque en las empresas, muchas por conflictos que realmente, pues, se pudieron solucionar, terminan o despiden a personas. Energías y valores. Bueno,
Ahora sí, bueno, pues vamos iniciando el en vivo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me gusta muchísimo porque es conflictos de intereses, conflictos de opiniones, de ideologías, de valores dentro de nuestra vida y dentro de las organizaciones. De manera increíble, en la mayoría de las ocasiones, nosotros vemos que hasta grandes empresas, cuando hay una transición, cuando hay un conflicto que a veces pudiera ser pues una situación que se pudo resolver. Cuando vemos la situación, por ejemplo, de Adidas, la situación de unos hermanos que no se pusieron de acuerdo y que precisamente por eso terminó una familia, no nada más su sociedad, sino una familia. ¿Por qué? Por conflictos que no pudieron resolver. Ando un poquito con alergia, hoy les saludo desde León, Guanajuato, y entonces el clima no me ha caído así como que muy bien, ¿verdad? Pero bueno, ahí tengan un poquito de paciencia. Cuando hablamos de conflictos, estamos hablando de dos o más personas que no están de acuerdo o no se ponen de acuerdo respecto a un tema o situación. Los conflictos de valores, pues son situaciones en las que nuestras creencias, nuestros principios éticos, lo que pensamos, no, pues no nos deja ponernos de acuerdo con otras personas, entran en conflicto. Los conflictos inician primero con nosotros, dentro de nosotros, y después, cuando se generan esos dilemas morales, esas difíciles decisiones, pues nos ponen en un campo en el que empezamos en conflicto con las demás personas. Los conflictos de valores, de intereses, hay también políticos sociales, hay conflictos armados, etcétera. Realmente inician con los valores, con la ética, con mis costumbres, con lo aprendido, con mi cultura, incluso con la religión. Entonces, hay un artículo de Julio de San que habla de los conflictos de valores y conflictos de intereses como límite de la ética y el discurso. Fíjense bien, aquí nosotros podemos aprender, se los recomiendo mucho, los tipos de conflictos y pues obviamente también los políticos, los sociales, etcétera. Hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de la vida muchas personas que por un partido político, por una religión, por etcétera, se pelean, discuten y hasta pierden la amistad. Por eso decimos que en cuestión de amigos y de familia, pues no debemos de entrar en conflictos de intereses, nada de hablar de ética, nada de valores, de sexualidad, también se los recomiendo. Hoy por hoy hay muchos temas controversiales como el aborto, como el feminismo, como etcétera. Esos no los metan en su día a día. Evitemos los conflictos lo más posible. Les decía que los conflictos de valores, pues son conflictos éticos, vamos a decir así, los valores un constructo de la cultura, de la religión, de la forma de vida, de los principios morales, de las creencias. No plantean, vamos a decirlo así, una pretensión de validez universal. Yo puedo creer o estar de acuerdo en algo y otra persona no. Entonces, en el plano de lo ético, de manera concreta, pues no es posible en ocasiones llevar adelante un discurso en el sentido estricto del discurso, pues porque los enunciados de valores se apoyan en un trasfondo y ese trasfondo tiene que ver pues con nuestra religión, nuestras creencias, también con nuestra actitud. En ocasiones las situaciones como, yo siempre les pongo el ejemplo de las situaciones que le llaman de la raza, ¿no? Mucha gente en el estado de Tabasco, pues a las personas que somos así güeros, blancos y de cabello
claro y ojos claros, que somos güeros, pues le dicen la palabra chelo, que en algún momento puede ser despectivo porque también se lo dicen a los animales, a los cerdos, etcétera. Ese trasfondo de creencia tiene mucho que ver con la actitud que nosotros tenemos. En mi caso, pues me acepto plenamente a como soy y pues si alguien me dice que estoy chela o muy blanca o lo que sea, no pasa nada, ¿sí? Para mí, pero hay mucha gente que cuando les hablas de su tono de piel, entonces sí les hace ruido. Entonces, en determinado momento sí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ciertas situaciones como estas que causan controversia. De manera especial, si las podemos evitar, bueno. No estoy de acuerdo, pero puedo respetar. ¿Por qué? Porque mediante enunciados y argumentos nosotros queremos hacer validez de lo que nosotros pensamos, pero en ocasiones para las otras personas no es lo mismo. A lo mejor su actitud es de resentimiento hacia las razas y tú le dices algo respecto a la raza o resentimiento de acuerdo a la sexualidad y entonces tú hablas de género y puedes herir susceptibilidades. Entonces, estamos en una sociedad que estamos hablando de inclusión, pero realmente la inclusión no es nada más una letra. La inclusión es el respeto a todas las personas y sobre todo a sus individualidades. Cada quien decide cuál es su género, cuál es su sexualidad, cuáles son sus creencias, a qué partido político le va, etcétera. Y nosotros estemos o no estemos de acuerdo, podemos respetar hasta donde sea posible. Recuerda que tus derechos terminan donde empiezan los míos y los míos terminan donde empiezan los tuyos. Entonces, vamos a partir desde ahí porque incluso hay situaciones potencialmente conflictivas que en algún momento podemos entender, comprender y llegar a un acuerdo cuando interactuamos como, vamos a decirlo así, sociedad moderna, sociedad plural, cuando empezamos a usar la razón y a vivir sin enjuiciar, sin pretender tener todos la razón y ser un poquito flexibles. Por eso aquí es importante, pues, el razonamiento, es importante también los procedimientos adecuados, por eso la psicología es importantísima porque hay determinados conflictos o tipos de conflictos que se pueden llegar a un acuerdo cuando nosotros sabemos cómo. Lo que llamamos conflictos axiológicos, perdón, son tan profundos que pueden o no ser resueltos mediante un discurso. En ocasiones, en el marco de los conflictos, incluso axiológicos o religiosos, por ejemplo, lo que se pone en juego a veces no es negociable, por lo cual las partes no suelen estar dispuestas a ceder en sus posiciones. Entonces, es importante para ello la tolerancia. Es a menudo esta una forma adecuada, pues, de abordar los conflictos, incluso interculturales, cuando también están en juego los valores éticos, los valores religiosos, las costumbres ancestrales, el diálogo intercultural e interreligioso en ocasiones puede comprender ciertas diferencias y argumentar de manera adecuada, de manera positiva, para que pues todos alcancen un consenso. Si no estamos totalmente de acuerdo, bueno, ser tolerantes mutuamente y limitarnos a la comprensión del uno del otro. Permítanme tantito. Oh, oh. Ya, a ver si con este tecito estoy mejor. Entonces, los conflictos de valores, pues, se experimentan
de una manera individual. Cada uno de nosotros puede incluso darle más o menos importancia. Su argumento incluso puede estar orientado hacia una postura y entonces pueden superarse estas limitantes éticas, limitantes religiosas de pensamiento, cuando nosotros tenemos comprensión hermenéutica que nos ayuda obviamente a comprender al otro, a comprender sus diferencias e incluso a respetar pues su intimidad. En algún momento las decisiones de una persona en qué creer, la cultura que tiene, la sexualidad, lo que decide hacer con su vida, pues es parte de su intimidad y hay cosas que en algún momento no nos incumben. Entonces, para cerrar esta parte de los conflictos de valores, es importante entender que los valores son universales, pero a la vez individuales. Cada uno de nosotros tiene diverso tipo de valor. Incluso los hermanos no siempre tenemos el mismo tipo de valor o la misma religión, creencia, en ocasiones ni siquiera el equipo de fútbol. Entonces, es importante comprender esto y buscar el consenso. Los conflictos de intereses son muy parecidos, pero pues estos van más a lo que a mí me interesa, a lo que a mí me trae beneficio, más allá de lo que le trae beneficio al otro. Obviamente, también el discurso es argumentativo y pues si bien se busca la cooperación de la verdad y la justicia, vamos a decirlo así, partiendo de que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y la palabra verdad también tiene mucho que ver con lo que cada uno de nosotros percibe o interpreta de una situación. Bueno, los conflictos de intereses son muy competitivos, más allá de los de valores. Los de valores son de querer que el otro acepte, de dar veracidad a mi discurso, legalidad, aceptación a mi discurso. Los de intereses tienen mucha competitividad, compiten con el otro y muchos de los desacuerdos son precisamente porque uno va a obtener mayor beneficio que el otro. Estos deben de ser resueltos a través, sí, del discurso argumentativo orientado al consenso, orientado a la solución de conflictos, pero para esto se necesita de procedimientos que debemos de saber, como habilidades de negociación, aporte de razones pragmáticas, estrategias de comunicación, lenguaje de precisión y muchas otras habilidades que se tienen en la psicología organizacional, como la observación, la escucha, la neutralización de emociones, el manejo de emociones. Entonces, para resolver los conflictos, estas son muy importantes. Fíjense bien, para poder ingresar en un discurso, en el área o ámbito de un discurso argumentativo, tenemos que tratar todas las cuestiones con validez, de veracidad, con el cuidado moral adecuado, con un discurso en el que los interlocutores estén en la misma sintonía de la solución de la problemática. O sea, el simple uso de una u otra palabra puede ser detonante para que no se lleve a cabo lo que nosotros tanto estamos esperando, como son las condiciones para lograr una adecuada, pues un adecuado, una adecuada comunicación, un adecuado diálogo. Entonces, es importante entender que sí, efectivamente, todos tenemos intereses en ciertas cosas, pero no pasar por encima de los del otro. O sea, si es ganar, ganar, pues sería mejor. Pero obviamente, el entender que podemos competir no significa que vamos a entrar en conflicto. Podemos
lograr un consenso en el que tú ganes y yo gane y se beneficien los demás también. La supresión de las relaciones competitivas en cuestión de lo laboral crea mayores puentes en los que nosotros pues empezamos a conectarnos unos con otros para llegar pues a una equivalencia y eliminar el conflicto. Eso también puede ser en la política, pero nunca querer reemplazar la moral o el derecho de la otra persona. Siempre es importante ser éticos en nuestro discurso y plantear, proponer, hablar desde mi persona para que la otra persona no necesariamente renuncie a sus intereses particulares, sino buscar la manera de que ambas partes podamos de manera imparcial, de manera justa, visualizar una resolución del conflicto de intereses, porque en ocasiones competimos con los mismos compañeros de una empresa. Y no nos olvidemos que cuando la empresa donde trabajo le va bien, me va bien a mí. Pero si esa empresa fracasa, pues entonces cabe la posibilidad de que yo fracase también. Esto no significa que no vaya yo a tener otras oportunidades de trabajo, pero sí tengo que hacer una transición. O sea, para ingresar en el terreno de un discurso moral, es necesario nosotros siempre poner entre paréntesis los intereses de las partes, hacer una evaluación del conflicto, del rendimiento del avance del discurso y también el buscar una decisión probable que tenga pues espacio para las dos partes, para que sean beneficiados. Y si es necesario renunciar a una parte de los intereses, que sea de manera justa con las dos partes. Y aquí es donde a veces los sindicatos, por ejemplo, tienen muchos conflictos porque a veces los trabajadores no quieren ceder en algún momento o la empresa no quiere ceder, no llegan a una negociación. Tanto la empresa como el trabajador tiene que buscar pues un equilibrio. Si hay pérdidas, yo siempre les digo, bueno, si hay pérdidas en un negocio, vamos a buscar que sean las menores pérdidas posibles para ambas partes, pero no puede ser que una parte sea la beneficiada y la otra parte pierda. No puede ser. Bueno, también existen conflictos políticos y conflictos sociales o políticos sociales. Vamos a englobarlo en el mismo. Estos, pues, tienen un concepto del discurso orientado a, pues, el consenso racional. Es inadecuado buscar la solución de conflictos o es inadecuado porque de manera política y social los conflictos entre partidos políticos solamente se pueden superar en el mejor de los casos mediante procesos de discurso, estrategias racionales y sobre todo la búsqueda de una negociación. Hoy por hoy en México algunos partidos políticos han optado por tener una campaña de desprestigio hacia el otro y en ocasiones se les olvida hacer el planteamiento de la razón por la cual sí debo de votar por ti y pierden su tiempo diciéndome por qué no debo de votar por el otro. Esa es una falta de estrategias para resolución de un conflicto político y social. En lugar de que me des razones para yo votar por ti, empiezas a desprestigiar. Esas son campañas negativas. No deberían existir, no deberíamos de recurrir a este tipo de, de actitudes o de comportamientos para poder tener más votos. En la política debe de ser posible llegar o salir adelante en un discurso pues orientado al consenso. La política fue diseñada precisamente para el bien del pueblo. Entonces tenemos que tener bien determinado
que tenemos que hacer el uso de la razón, no nada más buscar un beneficio. La mayoría de los políticos, sobre todo aquí en México, van con muchos compromisos antes de llegar a la silla, van con situaciones que no les van a permitir en algún momento gobernar de manera adecuada. Hay que evitar la discordia. Siempre que vamos a hacer un discurso, un planteamiento, evitemos lesionar los principios de justicia, los principios morales, el respetar al otro. O sea, déjense de reclamos en algún momento y vamos a buscar razones por las cuales cada una de las partes puede salir beneficiada. En cuestión social y de política, pues que también sea el pueblo. El diálogo y la negociación son las barreras que en algún momento no hemos podido superar. Tenemos algunas ideas que no regulan y no buscamos la alternativa para nosotros poder tener diálogo y negociación entre partes. A veces hay personas que en algún momento políticamente estuvieron reprobando a un partido y cuando vienes a ver ya se afiliaron a ese partido y muchas personas que estaban en sus campañas quedaron peleados. Vamos a anteponer la manera adecuada de tratar los conflictos. No es posible lograr acuerdos si nosotros no pensamos usando la razón, usando la justicia. Entonces, hay que ver el contexto histórico, el contexto cultural también, porque eso es importante. Mediante el discurso ético, nosotros podemos en algún momento eliminar esas inconsistencias que hacen que el conflicto sea más grande. Vamos a trascender no solamente en las cuestiones que tienen que ver o están basadas en los propios valores culturales, sino también en los valores que tenemos como persona. Los conflictos sociales pues al igual que los de valores y los de intereses, pues marcan un límite a la ética cuando el discurso no es adecuado. En los casos de las situaciones políticas y sociales, mediante la negociación estratégica, podemos lograr un acuerdo adecuado. Se puede obtener un acuerdo saludable, un acuerdo racional, incluso de convivencia razonable y hasta cordial, obviamente. Las negociaciones políticas, en teoría, son persuasivas, son empáticas, son desde la moral, desde las buenas costumbres y permiten resolver pues la forma pragmática de los conflictos. Entonces, el transportar una idea de manera directa a nuestro discurso filosófico puede hacer que incluso los debates políticos tengan una mejor ética y un mejor discurso. Ay, está muy caliente mi taza. Bueno, desde la teoría de la utopía en algún momento, no podemos tener la capacidad de comprender el tipo de problemas y conflictos de este campo. Más sin embargo, hoy por hoy, la Universidad SINDEU, pues lo que busca es precisamente entendamos los conflictos y aprendamos un modelo de negociación en el que no violentemos los derechos del otro, sus intereses y demos pues una alternativa al consenso racional. Bueno, en cuestión de este tipo de conflictos, hay conflictos institucionalizados y no institucionalizados. Vamos a entender un poquito porque en ocasiones las empresas pueden ser instituciones y en ocasiones no. Entonces, los conflictos institucionalizados son aquellos que ocurren dentro de un contexto formal, como los tribunales, comisiones de arbitraje, este la Comisión del Trabajo y que son resueltos por instancias sociales formales o jurídicas. Estos conflictos
pueden ser útiles cuando las partes en algún momento están involucradas, no nada más para resolverlos por sí mismos como personas desde el diálogo, sino que son las instituciones las que resuelven el proceso formal. Vamos a hablar también de que las no institucionalizadas son precisamente las que no requieren a una institución legal o una institución de gobierno para resolver esto de manera, le llamamos informal, sino con un diálogo de negociación. Los conflictos psicológicos y sociales son importantísimos. Estos conflictos también pueden ser sociales, legales, armados, de guerra, etcétera. Pero todos empiezan desde nuestra persona, desde nuestra individualidad. Los conflictos psicológicos, pues son situaciones de tensión o desacuerdo que surgen cuando existen intereses, valores, necesidades, em, rencores, etcétera, contradictorias dentro de una persona u otra. Acuérdense que tienen que surgir entre dos o más. Desde la psicología, un conflicto se refiere a una lucha primero interna o un desacuerdo que puede manifestarse de diversas maneras. Cuando hablamos de conflictos psicológicos, estamos hablando de varias categorías. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero es centrado en la persona, los conflictos intrapersonales, lo que ocurre dentro de mí como individuo, como persona, esos dilemas morales que en algún momento puedo tener. A ver, espérame tantito. Un conflicto intrapersonal puede ser si estoy de acuerdo o no en realizar un aborto. Ah, claro, por supuesto. Si en cuestión del aborto una persona puede tomar una decisión de acuerdo, pues a su religión, a su moral, a sus creencias, a sus costumbres, a sus ideas, etcétera. Pero son dentro. Eso que yo siento de si sí estoy de acuerdo con el aborto o si no estoy de acuerdo, si me lo realizo o no me lo realizo, eso puede ser un conflicto intrapersonal cuando estoy tomando la decisión, por supuesto, por responder a la pregunta que nos hicieron. Por ejemplo, una persona puede sentir tensión entre seguir su pasión o cumplir con las expectativas de sus padres o de la sociedad o las demás personas, como por ejemplo el tener hijos o no. El decidir tener hijos o no es otro tema muy controversial que cada una de las personas de manera intrapersonal decide y tiene sus propias razones. Sí, obviamente todos estos conflictos intrapersonales pues son válidos, cada una de las personas los siente, los tiene y los debe de resolver de la mejor manera. Los conflictos interpersonales se producen entre dos o más personas y a menudo debido, pues obviamente a esas diferencias de opinión, valores, incluso saben que en esta cuestión psicológica también entran de acuerdo a diferencias de expectativas. ¿Sí? En ocasiones llegan al consultorio y hay una persona que quiere tener hijos y la otra no. Incluso hay personas que decidieron que no iban a tener hijos, pero en algún momento, cuando va pasando el tiempo, cambian de opinión. Entonces, pueden ser diferentes expectativas o a lo que yo esperaba del otro. Otro ejemplo puede ser la discusión entre amigos de un tema controvertido. Muchos de los amigos se sienten pues, con el derecho de decir y opinar sobre temas controvertidos. Entonces, que no debería de ser. Eso es cada una de las personas. Hay temas que no debemos de involucrarnos con los amigos. Entonces, pues ahí vamos respetándonos el uno al otro para empezar. Pero bueno, esos son los conflictos interpersonales. Lo que yo tengo internamente intrapersonal, que luego lo aplico
con otra persona. Y los conflictos intragrupales, pues son los que hay dentro de un grupo que pues comparte un objetivo, como desacuerdos al abordar un proyecto en equipo. A ver qué nos dicen aquí. Ajá, cuando dentro de un grupo de, de amigos o de amigas se celebra más el cumpleaños de un miembro que de otro. Bueno, también puede ser. Hoy por hoy hay muchos grupos en los que pues se reúnen para celebrar los cumpleaños y hay que respetar las reglas de operación de esto. Los conflictos intergrupales ocurren entre diferentes grupos o entre diferentes departamentos de una empresa, por ejemplo, los que compiten por recursos limitados o comparten los recursos. Bueno, ¿cuáles son las causas de los diferentes conflictos psicológicos? Bueno, de entrada pueden surgir de diversas razones, pero vamos a ir abordando algunos. Las creencias personales entran dentro de las diferencias de valores, pueden chocar con las de otros, creando tensiones. Por ejemplo, las diferentes religiones, las diferentes costumbres, diferentes maneras de pensar de las personas dentro de una empresa. La mala comunicación. La falta de claridad en la comunicación, el lenguaje inadecuado, la poca precisión en el uso de las palabras, porque en ocasiones usamos palabras o hacemos un diálogo en el que pues las otras personas o no entienden el término porque es incluso hasta de otro idioma. La mala comunicación solo crea malos entendidos, puede llevar a situaciones significativas muy complejas. A cosas, digo, si nosotros hacemos uso de las palabras de manera adecuada, podemos comunicar, pero acuérdense que la palabra comunicación solo se lleva a cabo cuando la persona que va a transmitir un mensaje logra que ese mensaje llegue a la persona que lo va a recepcionar. Si nada más hablo y hablo y hablo y hablo y cantinfleo, decimos en México, digo muchas palabras, pero no se lleva a cabo la comunicación. El ocultar o el omitir información o el uso inadecuado de la información también entra dentro de la mala comunicación. El no mandar por la vía correcta la información, los comunicados, etcétera. Yo hace rato les decía, bueno, a los chicos, a mis alumnos, pues ahí les mando la liga de YouTube, los en vivos, la plataforma, pero cualquier cosa también tienen mi WhatsApp. Cuando yo abro varios canales, puedo tener una comunicación más personalizada y puedo evitar malentendidos significativos. Así, si alguno de mis alumnos tiene alguna problemática, en lugar de cerrarse a muchas cosas y ver un problema grande, pues puede acudir a mí en diversos medios. Entonces, la comunicación también significa el hecho de que fluya la información de ida y vuelta. Las expectativas contradictorias son, pues, otra razón por la cual surgen muchos conflictos psicológicos. Es que se supone que, me dicen en algunas ocasiones en el consultorio, a ver, se supone quién supuso. No, es que pues pensamos, en Tabasco pensamos, espérame, tú no eres todo Tabasco, tú piensas, ¿sí? Entonces las expectativas contradictorias pues son como que eso que espero de manera individual y lo alineo o se lo pongo, se lo cuelgo como milagrito a las demás personas del grupo o las metas individuales que se las alineo o se las agrego al grupo. Con esto pueden surgir tensiones. ¿Por qué? Porque las expectativas son eso, algo que yo espero. Y si yo espero una cosa y tú esperas otra, son contradictorias y entonces empiezan los conflictos psicológicos porque yo reacciono y actúo de una manera
para que se cumplan mis expectativas o como resultado de que no se cumplen. Y entonces tú vas a hacer lo mismo y empieza el estira y encoge. Bueno, los conflictos psicológicos pueden tener un impacto significativo en la salud mental de una persona. O sea, no pensemos que es algo como que con poca importancia. Esto puede generar muchas cosas en una persona. Es diferente en cada persona. Los conflictos pueden llegar a afectar a través del estrés, ansiedad o incluso la calidad de vida por el sueño, dolor de cabeza y algunas otras somatizaciones. Ignorar los conflictos o evadirlos, minimizarlos, etcétera, puede llevar a problemas severos, a problemas muchísimo más grandes, como la depresión, los pensamientos suicidas, la agresividad, los pensamientos de hacerle daño al otro. No sabemos la otra persona desde dónde va a procesar todos estos conflictos. Hay que tener muchísimo cuidado. Para resolver los conflictos, primero es necesario entender. No podemos comprender, no podemos manejar, no podemos gestionar si no entendemos algo. El desconocimiento nos lleva a agrandar el conflicto en lugar de resolverlo. Cuando entiendo, comprendo y después puedo manejar los conflictos. El manejo y la gestión de conflictos psicológicos y psicoemocionales es crucial para el desarrollo personal, pero también para las relaciones interpersonales. Entonces, la resolución efectiva de un conflicto nos puede ayudar a mejorar la comunicación, fomentar un ambiente saludable, o sea, en el ámbito personal, profesional, etcétera. En pocas palabras, los conflictos psicológicos son una parte natural de la vida humana, sí, pero pueden ser muy desafiantes. Estos ofrecen, estos desafíos pueden ofrecernos la oportunidad de crecimiento, de autorreflexión, de empoderamiento, de evolución como personas. Más sin embargo, es importante abordarlos de manera constructiva. O sea, no puede haber un bienestar emocional común si yo no promuevo que todos los conflictos se aborden de manera constructiva, de manera positiva. ¿Cuál es la diferencia? A ver, espérenme, leo tantito. ¿Cuál es la diferencia entre pelear y discutir? Bueno, la diferencia entre pelear y discutir es cuando peleas es casi casi como que una carrera de competencia para hacerle daño a la otra persona. Y cuando discutes es porque estás buscando la mejor solución. Haces una propuesta, vas a discutir una propuesta en búsqueda de la mejor solución del conflicto. Entonces, cuando peleamos, podemos agrandar el conflicto, podemos hacerle daño al otro y cuando discutimos, lo que buscamos es lo contrario, es una búsqueda de soluciones. Bueno, el conflicto social es igual el enfrentamiento entre dos o más personas o grupos de una misma sociedad. Los seres humanos somos seres sociales, siempre estamos conviviendo con otras personas. Recuerden que el hábitat de lo humano es estar en convivencia y comunicación con otras personas. Esto es prácticamente una manifestación de la propia humanidad. No estamos diseñados para estar solos, somos seres sociales, no podemos ser ermitaños, ¿sí? Entonces, un conflicto social se produce cuando un grupo relevante de una sociedad, pues, lucha por ganar, por imponer, por tener estatus, por ejercer poder, incluso por administrar recursos, afectando la estructura o el funcionamiento de la sociedad. O vamos a poner, por ejemplo, las luchas por lograr los sufragios del voto femenino. Eso fue un conflicto social porque en aquel entonces
Se pensaba muchas cosas machistas como que la mujer no podía tomar una decisión. Prácticamente casi pensaban que la mujer no usaba el cerebro, que era nada más para estar en la casa y etcétera. Pero cuando ya empezamos a ver el derecho al voto femenino, si bien hay diferencias entre el hombre y la mujer o el hombre y la mujer que nacen con ese género, en cuestión de algunos órganos, el cerebro no tiene nada que ver. El cerebro del hombre y la mujer es el mismo con las mismas capacidades. Entonces, el hecho de que seas hombre o que hayas nacido hombre o mujer no tiene nada que ver con tu desempeño laboral, con tu inteligencia, con tu manera de aprender, etcétera. Un conflicto social puede ser desacuerdos de intereses. Incluso pueden ser situaciones en contra de las autoridades, reclamos dirigidos a quien en algún momento pues está ejerciendo una función pública. Otro conflicto puede ser las movilizaciones, las manifestaciones que se hacen en concentraciones multitudinarias de personas, las marchas, las protestas, digo, todas estas son una manifestación clara y visible de un descontento, de un conflicto. Y también puede ser la violencia, los conflictos sociales pueden surgir también de los abusos, de la violencia. A veces también incluso se pueden generar en las manifestaciones. Hemos visto manifestaciones en las que una u otra persona empieza a hacer saqueos, a hacer, a romper y entrar a las tiendas, a ejercer violencia contra otras personas, aprovechándose de que es un grupo grande. Cuando una violencia se desata en un grupo multitudinario, es sabido que es difícil para un gobierno controlar. ¿Por qué? Porque entre más euforia se va dando dentro de la población, pues las policías, los antimotines, el gobierno, le cuesta un poquito más contenerla. Entonces, en ocasiones también se puede, perdón, salir de control a tal grado que incluso los gobiernos utilizan al ejército. Esto no es justificable, mas sin embargo, entendemos que la violencia solo genera violencia. Por eso es importante resolver los conflictos de manera adecuada. Las causas de un conflicto social, pues obviamente quieren explicar los cambios que se producen en la sociedad y pues se considera que o sea, que para que una sociedad avance necesita leyes y necesita pues una estabilidad. Por un lado, pueden haber acuerdos y desacuerdos, pero al final de cuentas lo que queremos conseguir pues es una integración social, un consenso y una coacción que permita llegar obviamente a la resolución, perdón, de un conflicto social. La mayoría de las veces los desacuerdos pueden resolverse por la vía pacífica, pero en ocasiones se convierte en un conflicto social cuando se utiliza la fuerza para imponerse. No podemos caer en lo que reprobamos. Si estamos en desacuerdo con un conflicto, pues no hay que crear otro conflicto. El fuego no se apaga con fuego. Hay que señalar que hay teorías para crear progreso y para crear cambios al interior de las sociedades. Esto pues, no significa que van a ser procesos rápidos, fáciles, tranquilos, etcétera, pero el desacuerdo y la frustración son la base de todos los conflictos. Cuando se habla de conflicto social, pues estamos tratando de entender que depende de circunstancias y que incluso en un mismo país las regiones son diferentes y un mismo conflicto se puede manejar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque hay factores comunes que constituyen las principales causas de ese conflicto social. La desigualdad es una parte
que digo, no debería de existir, pero en una sociedad siempre hay quien tiene mayores privilegios y pues hay un detrimento de la otra parte que no goza de los mismos derechos. Cuando esto se produce, bueno, pues estamos hablando de desigualdad. En ocasiones hay ejemplos como por ejemplo el del hombre y la mujer, ¿sí? El de las religiones, entre las razas o el color de piel, entre los estratos sociales, entre los que tienen educación de licenciatura y los que son analfabetas, etcétera. Podemos mencionar muchísimo. Cuando en un país o en un estado no hay, o bueno, hay ausencia de el control, ausencia de las actividades propias de un estado, pues se desatienden algunas cosas que pueden resultar en conflictos, como los factores sanitarios, los factores educativos, los factores de salud, el generar descontento en una población no necesariamente tiene que ser porque se estén ejecutando cosas, puede ser por la ausencia de. Entonces, para tener un conflicto social es o que se está ejecutando poder en contra de la sociedad o se deja de ejercer lo que debe de ser este derecho de cada una de las personas, como por ejemplo a la educación. Otro punto importante que la verdad causa muchísimo problema en la vida cotidiana pues es la corrupción. La corrupción es algo que es un dolor de cabeza para muchas personas y suele ser motivo de malestar que pues obviamente es un conflicto social. Si hay prosperidad en un país, pues los distintos segmentos de la sociedad tienden a hacerse a veces en ocasiones de la vista gorda a la corrupción, pero cuando hay una crisis económica, esto no es tan fácil, pero al final de cuentas, tengas un beneficio económico o no, la corrupción no debe de ser parte de nuestras sociedades porque esta solo va a traer hambre y pobreza, no nada más a las personas más humildes, sino al país en general. Los factores más detonantes para las movilizaciones de la gente o para las guerras son la pobreza y el hambre. ¿Por qué? Porque la falta de alimentos básicos pueden promover pues verdaderas guerras, verdaderos conflictos. Una persona que no tiene nada que perder y sí puede ganar mucho, pues, ¿por qué razón no se va a lanzar a la guerra en búsqueda de un cambio, como en muchas ocasiones ha ocurrido en muchos países del mundo? La riqueza de un país que está en pocas manos, por ejemplo, cuando no hay equidad de la economía, cuando el grueso de la población no tiene acceso para subsistir. No hay empleo, no hay servicios sanitarios, no hay acceso al agua, no hay ayudas de ningún tipo. O si estas ayudas son minoría y no son suficientes, ciertamente todo esto va sirviendo como las bases o como el principio de una cadena de varios eslabones que va a llevar a un conflicto social. Las crisis económicas en los países, etcétera. Hay diferentes tipos de conflicto social y pues se distinguen como varios tipos. Los funcionales, los disfuncionales, los reales, los irreales, los inventados también. Hay que señalar que hay algunas teorías de conflicto social que ven al conflicto social como un motor de cambio. En ocasiones, el hecho de que lleve tiempo un conflicto puede significar un retroceso notable. Por ejemplo, vamos a mencionar países sin ofender a nadie como Siria o Venezuela, que tienen mucho tiempo en conflicto
y que pues obviamente les afecta de manera importante. Y son países que pudieran ser muy ricos si estos conflictos se resolvieran. Hay conflictos funcionales como, por ejemplo, el resultado de un enfrentamiento que se toma de manera positiva, cuando dos segmentos sociales están de acuerdo con los objetivos, pero no en los medios para conseguirlo. Hay conflictos sociales que se solucionan a través de un consenso entre los grupos, pero hay disfuncionales también, perdón, que perjudican a la sociedad en su conjunto y eso se produce cuando no se llega a un consenso. Cuando hablamos de conflictos reales y conflictos irreales, nos referimos a que los reales son parte de un problema como la desigualdad, las guerras, la discriminación, problemas religiosos, etcétera. Los irreales son originados cuando se interpreta erróneamente una situación y se resuelve cuando las explicaciones pues son satisfactorias. Por ejemplo, cuando demostramos evidencia irrefutable de que hubo o no hubo un fraude en las elecciones de un país. Cuando hablamos de los conflictos inventados, estamos hablando de que un grupo social se inventa un problema de forma malintencionada con el objetivo de movilizar a la gente y generar un conflicto social. Por ejemplo, los conflictos sociales a lo largo pues de los últimos siglos. Sí, en numerosos países ha habido guerras, ha habido manifestaciones que, que no sé, o sea, por ejemplo, en 1917 se habla de que hubo una protesta frente a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque los sufragistas decían, bueno, el movimiento sufragista decía que tenía repercusiones en el conflicto social. Y obviamente esto también tiene que ver con el hecho de que la mujer pasó de ser una ciudadana casi casi de segunda o que no tenía mucha importancia porque no tenía voz ni voto, porque no se le tomaba en cuenta, pues a tener el derecho también a postularse a cargos políticos, no nada más a votar, sino también a ser votada. Las luchas sindicales también son un fenómeno importante, las guerras civiles, por ejemplo, la guerra de sucesión en Estados Unidos, la guerra civil española y muchas otras manifestaciones, por ejemplo, en Sudáfrica, en China, qué sé yo, la revolución maoísta o en Rusia, la revolución bolchevique, son muchos de los ejemplos. Los derechos civiles de los afroamericanos, ¿no? Los conflictos armados, al final de cuentas, son enfrentamientos bélicos entre dos o más partes que utilizan la fuerza armada para alcanzar objetivos políticos, económicos, territoriales, en ocasiones como el acceso al petróleo, a los minerales, qué sé yo, que no deberían de tener nada que ver con la pérdida de vidas humanas, pero vamos a decir que un conflicto armado se puede definir como guerras civiles, que son las que ocurren dentro de un país, guerras internacionales que ocurren entre dos o más países, como por ejemplo Rusia-Ucrania, conflictos así, asimétricos, la lucha entre fuerzas convencionales o no convencionales como guerrillas o grupos terroristas. Hay incluso conflictos legales, que son situaciones que pasan en la vida diaria, en las personas, en las empresas, de naturaleza diversa y que nos tienen que llevar ante una autoridad. Y bueno, cuando hablamos de niveles de conflicto, estamos hablando de la clasificación de cada uno de ellos, que es en cada una de sus cinco categorías. Pero bueno, nos vamos a ir a receso media hora y regresamos con los niveles de conflicto. Cerramos el en vivo y después calificamos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Nadie duda. ¿A todos los puedo poner a poner la clase? No, maestra, ninguna.
Ok, bueno, les decía, al principio que subí todas las actividades a la plataforma, pero algunos compañeros me están comentando que no visualizan, que si alguna tarea, que si algún video, etcétera. Entonces, de todos modos, les voy a mandar una lista de las tareas, así como lista. En el grupo de WhatsApp, no sé si alguno de ustedes que están aquí no está en el grupo de WhatsApp. Ahí les mandé también la liga de YouTube, les mandé de los en vivo de Facebook y obviamente pues la plataforma. Si alguno de ustedes al ver la lista, esta semana se las voy a mandar, revisen la lista de tareas. Si ven que alguna no les aparece en la plataforma, me la pueden mandar por correo, siempre y cuando me avisen, maestra, le mandé al correo mi tarea porque no la visualicé en la plataforma o porque tuve tal problema. Con mucho gusto les apoyo. Y otro punto. El último día no es de entrega de tareas, el último día es para calificar la entrega de proyectos. Más sin embargo, los que no lo vayan a hacer en vivo, no puedan, no quieran, qué sé yo, también hay la oportunidad de hacerlo con un video. Puedo entender que con un video lo pueden hacer pues más profesional, con correcciones, pueden hacerle recortes si se equivocan y volver a empezar y pues todo eso se califica, ¿no? Entonces, pueden mandar el video sea a la plataforma o a mi correo, pero mándenlo a más tardar el viernes 7. ¿Por qué? Porque voy a estar calificando viernes y sábado. El domingo no voy a calificar. Mándenme, maestra, yo voy a mandar video, yo no voy a entregar en vivo y con mucho gusto. ¿Dudas? No, maestra, solo una pregunta. ¿Cuándo es la última semana? 9 de noviembre. Ah, ok, ok. Entonces, tienen hasta el viernes 7 de noviembre para mandar sus videos. Si no van a mandar videos, tienen que presentar en vivo. Entonces, ustedes deciden, pero ya váyanme diciendo quiénes van a presentar video y quiénes van a presentar en vivo. ¿Para qué? Para que yo sepa, porque no vaya a ser que el domingo me quieran mandar el en vivo y ya no les voy a poder calificar. ¿Sale? Si ustedes me mandan el video ya el domingo, ya no. El domingo es solamente para presentación en vivo. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestra. Ok, bueno, si no tienen dudas, nos vemos a las 10:40. Les doy un receso y vamos a hablar de niveles de conflicto, cómo se clasifican y a calificar su participación. Ok, pueden cerrar sus cámaras y y su micrófono, pero no se desconecten. Por favor. Jóvenes, ya estamos todos aquí. Me voy a salir y a entrar de nuevo al link para iniciar un nuevo video para que no pese mucho al subirlo a la plataforma. No se me salgan, por favor. Nos vemos en un ratito.